Bueno, el archivo del Museo Nacional de Antropología va a crearse o se va a pensar realmente en revisar unos documentos, cajas de documentos que estaban en la parte de museografía en el año de 1984. El archivo que yo proyecté por idea del maestro museógrafo Mario Vázquez va a ser precisamente en el año de 1984. Imagínense ustedes, son 20 años después de que este museo se abrió. Y lo que creo que es importante es la importancia que les dio a estas cajas, porque cuando el museo se cambió de las calles de Moneda, donde se encontraba, a aquí, todo se hizo digamos, muy apresuradamente, pero lo más importante fue ponerle atención a las piezas arqueológicas, a las piezas etnográficas, y tengo que recordarles que el museo fue depurándose a través de 1831 hasta el 64. Es interesante ver cómo todo se empacó, ¿no? Se empacó en cajas los documentos. Ahora, lo que el maestro Vázquez me dijo, ¿por qué no revisa esos documentos que están en esas cajas y los ordena? Y yo dije, pues sí, me interesó realmente la idea, y así fue como realmente va a surgir el archivo. En realidad no se había pensado en hacer un archivo, sino ver realmente el contenido de esas cajas. Pero obviamente faltaba mucho, ¿no? Porque en el camino unas cajas se quedaron todavía en el antiguo museo, otras se vinieron, y así se fueron separando poco a poco. Así es de que lo que nosotros empezamos es realmente, yo considero como una décima parte de lo que originalmente fue, ¿no? Porque además, con la formación y la separación del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Museo de Historia, Museo Nacional de Historia, pues también mucha de la documentación y muchos de los objetos que pasaron a estos museos se fueron con las instituciones, porque ellos necesitaban tener un catálogo de cada uno de los objetos que habían sido registrados originalmente cuando entraron al museo original, ¿no? Con esto vamos a ver, ¿no?, que las cajas pasaron 4 años y nadie, de 64, 84, son 20 años, ¿no?, que no se habían tocado. Pero llegó el maestro Vázquez, en ese momento era el director del museo, ¿no? Pero al año siguiente, o a fines de ese año, ¿no?, fue sustituido por la doctora Marcia Castro Leal, que vino, ¿no? Entonces, a ella también le interesó, y yo se lo comenté, ¿no?, si podía yo empezar a lo que el maestro Vázquez había sugerido. Y ella me dijo, sí, dijo, me parece muy bien, pero ya todas esas cajas ya no están aquí en el museo. Las mandé al departamento de bibliotecas, archivos, bibliotecas del INAH, ¿no? Dijo, pero yo te voy a comisionar para que lo hagas. Así es de que podemos decir que en 1985 más o menos, yo empecé realmente a trabajar el archivo del museo. Hicimos la clasificación, ¿no? Mientras yo estuve comisionada en el departamento de documentación, ¿no?, de archivos y bibliotecas, aquí mismo en el museo, la maestra Bonfil, ella me recibió como comisionada, porque en realidad yo no tenía mucha idea de lo que yo iba a hacer, ¿no? Pero al ir leyendo, pues después de 20 años de haber trabajado aquí, porque yo inicié mi trabajo aquí en el museo cuando este fue inaugurado. Entonces, pues sí tenía yo conocimiento de las piezas, tuve conocimiento de las salas, y a través de ver las piezas, a través de oír nombres, de leer, porque tuvimos un curso maravilloso para introducirnos a la historia de México, a la arqueología, a la etnología, pues eso a mí me interesó muchísimo. Entonces, conforme iba yo leyendo los documentos,
pues decía yo, ay, fulanito de tal, ay, mira, ¿no? Entonces, a veces tenía yo con quién comentar, ¿no? Después de todos estos documentos, pues otro de los directores que tuvo un gran interés, ¿no? Fue el director García Moll. Y él fue el que yo seguía trabajando la documentación con la señora, con la arqueóloga Bonfil, ¿no? Y él me dijo, no, te bajas con todos los volúmenes, y fue el que nos dio el primer espacio, ¿no? Un espacio pequeño que en ese momento pues era más o menos suficiente, pero no había personal realmente, sino realmente yo lo empecé sola a trabajar, y después otra compañera me acompañó, ¿no? Aunque se repita la palabrita, me acompañó por algunos años, se jubiló ella, y entonces yo pedí gente de servicio social que fueron muy, muy útiles, pero que también cada vez que terminaban su periodo, pues se iban, ¿no? Y otra vez venía otra gente más, pero nunca fue realmente constante, porque a los chicos que vienen a ofrecer sus servicios, pues no les interesa el archivo, ¿no? Entonces yo les decía, es que te estás perdiendo la mejor información de la historia para que sepas dónde estás trabajando, ¿no? Después de eso, yo fui al Archivo General de la Nación a tomar varios cursos sobre el programa nacional que estaban llevando a cabo para volver a darle importancia al Archivo General de la Nación, que con el tiempo se había ido perdiendo. Y luego vimos que el hecho de que yo necesitaba más preparación, y entonces se me ocurrió hacer la carrera de archivista. Entonces ya con la carrera y todo esto, pues yo ya tenía mucha más idea, ¿no? Y ya empecé a trabajar el archivo, los documentos, con una preparación más amplia para saber realmente cómo los íbamos a organizar. En este archivo de este museo, yo me propuse hacer un periodo que cubriera de 1831, que era el documento más antiguo que habíamos encontrado, hasta 1964. Es decir, cubrir solamente lo que fue el museo en su momento. Y yo llamé a esto una primera etapa de la historia del Museo Nacional de Antropología.